Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy estamos con Sandra Reyes. Gracias, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de volver a grabar otra vez este episodio. Ya habíamos hablado sobre esto antes, sobre estas tres películas que vamos a analizar, a charlar un poquito alrededor de qué nos generaron y qué vimos. Pero sí les contamos que es por segunda vez que lo estamos haciendo, por algunos problemas técnicos. Bueno, vamos a hablar sobre tres películas, sobre Hair, de Spike Jonze, sobre Lost in Translation, o Perdidos en Tokio, con la traducción, de Sofía Coppola, y Closer, de Michael... Ahí tenemos un tema, ¿era Anderson? Nos pasó lo mismo la primera Nos vez. pasó exactamente lo mismo igual, con con el nombre del director. Bueno, Closer es de Mike Nichols, perdón, Mike Nichols, es Mike Nichols, no es Michael ni Anderson. Mike Nichols. En un inicio yo le propuse que habláramos sobre Hair y Lost in Translation por la relación que había entre los dos directores antes, que pues, está la ruptura y después cada uno saca como una película que de alguna forma narra como una relación y también una ruptura, ¿no? Y un amor idealizado para los dos también, como después de, me parece. Y Closer, que me lo propuso, que fue una gran recomendación, me pareció muy buena, me pareció muy dinámica, tiene igual también un cast muy bueno, pero en general todos tratan pues como el amor. El amor, sí. Y la condición humana y la contradicción, ¿no? La idealización del amor también, porque además a veces ocurre que tanto el cine o en la vida cotidiana pensamos que alcanzar un amor idealizado es estar felices o llegar a la plenitud, y pues el cine nos permite en esas narrativas darnos cuenta que tal amor idealizado no es sinónimo de felicidad, por el contrario, de dolor permanente, de falta de consideración hacia el otro, porque a veces se quiere que sea como quien moldea, ¿cierto? Como quien trabaja la arcilla, pero no ocurre así, porque somos seres que además por nuestra condición de humanos nos permitimos tener siempre unas tensiones, unos conflictos permanentes, así tengamos el amor de una persona, pero eso nos lleva a pensarnos en qué más puede ocurrir. No, y lo interesante del arte en general y de cualquier producción humana, me parece, también es eso, que lo lleva a uno a la introspección y que lo lleva a esos a veces como impulsos que uno sigue y patrones que uno sigue. Se habla mucho ahorita de los patrones y de que uno perpetúa patrones familiares y bueno, y a través de su vida, pues sobre todo en el amor. Pero sí es interesante eso, que a uno le permita ver en otras personas cosas que uno puede estar haciendo, pensando o sintiendo para interpretarlo desde la distancia. Claro. Un poco más racional. Mucho más, sí, con la distancia racional y lo que mencionas, la introspección, que es tan importante para nosotros en cada actuación que tengamos en la vida cotidiana. El cine permite eso, además considerado como el séptimo arte, nos ha llevado a transitar por esas formas de relacionarnos, y estas tres películas son una muy buena posibilidad de mirar la complejidad que tiene el amor en cualquier momento de la vida, y además en escenarios que son muy cercanos a lo que vivimos hoy con el desarrollo de las inteligencias artificiales, como es el caso de la película Hair. Sí, Hair me parece buenísima, pero vamos en orden, comencemos por fechas, por cronología. Entonces, Primero sería Lost in Translation, Perdidos en Tokio. Esta película es del 2003 y Hair sale justo 10 años después, ¿no? 2013. 13. Sí, 2013. Closer es 2004. Entonces comencemos con Perdidos en Tokio. Con la ópera prima de Sofía Coppola, realmente. Sofía Coppola, pues obviamente ha sido una directora aclamada, pero también ha tenido, lo mencionábamos en ese primer momento, ha tenido una clasificación de lo que en Hollywood se denomina Nepo Baby, porque pues obviamente su padre, el gran director Francis Ford Coppola. Y ella en su juventud hizo parte de la tercera, o de la trilogía del Padrino. Ella interpreta a la hija del protagonista, que es encabezado por Al Pacino, pero esa actuación, siendo tan joven, porque realmente era una adolescente, le generó muchas críticas. De hecho, Sofía, después de esa penosa aparición para algunos críticos, se alejó totalmente de esa posibilidad de ser actriz.
y ya luego se prepara y aparece precisamente con esa película como directora. Y es una película que es muy sólida, el guión permite generar unas contradicciones de lo que ocurre al otro lado del hemisferio, porque es precisamente en Tokio, una ciudad que no duerme, donde hay itinerancia permanente, personas que se encuentran de diferentes culturas, y aquí entonces surge una posibilidad, ese encuentro entre Bill Murray, que es el protagonista, y una Scarlett Johansson muy joven, sumamente bella, y coinciden precisamente en eso, en que los dos tienen una forma de interactuar en lo romántico, pero empiezan a descubrir que esa interacción que ellos están llevando, que es de momentos muy fugaz, tiene un grado de profundidad, porque les permite ver a través de lo que comparten y se comunican, cómo viven sus propias relaciones emocionales. No, y Tokio también es como una metáfora del estado mental de los dos, ¿no? Como de, esa, de estar aislados, estar lejos de su familia, de estar lejos de todo, estar con su pareja, ella sí, pero pues estar lejos de todo, ¿no? Y me parece interesante porque también esa relación con la tecnología también atraviesa Her, ¿no? Son 10 años después, entonces no hay una propuesta tan tecnológica ni desde lo visual ni desde la trama, pues, en Perdidos en Tokio, como si la tiene Her, pues. Pero igual sí lo atraviesa, ¿no? O sea, el tema de la tecnología, el tema de la soledad, del aislamiento, y sobre todo me parece a mí una de las conclusiones es que sí muestra la soledad de una persona que está en pareja, o de dos personas que están en pareja, ¿no? En diferentes situaciones, así la pareja esté ahí al lado o no, o esté en otro país completamente diferente, sí es posible estar con alguien y sentirse profundamente solo. Y esa soledad también lleva a esa exploración y a ese reconocimiento de compartir un diálogo, de compartir unas reflexiones que generan una vinculación afectiva mucho más profunda. Cuando uno ve la película entiende que el amor no únicamente pasa por el espectro de la erotización, sino que es en eso íntimo que se comparte, que se accede al otro, a su forma de pensar, de ver el mundo, de esa cercanía que no únicamente reclama los cuerpos, que me parece a mí realmente muy interesante por lo que mencionas, es la tendencia que se tiene hoy. Tal vez no es solamente una relación desde lo físico, sino en eso privado que comparto con alguien, así no esté con él en la misma habitación, pero que me hace abrirme a una experiencia diferente de compartir una experiencia de vida. Y me parece interesante también esa parte de la erotización, porque pues, esa primera película de Sofía Coppola está justamente eso, que hay un amor, sí, hay un amor idealizado, medio platónico, entre una mujer muy hermosa, muy joven también, y un señor que también tiene su situación de poder, que es famoso, sí, pues, que tiene su atractivo, ¿sí? Pero nunca hay esa tensión así sexual explícita en la que uno sí siente como que se sexualiza alguno de los dos de la relación, cosa que sí pasa, digamos, en Hair o en Closer mucho más. O en otras películas en general, como que esa relación del amor también está atravesada por pues, el sexo, que es natural también obviamente de la condición humana. Pero me parece interesante la propuesta justamente porque lo logra y logra transmitir lo que uno siente sin esa parte de sexualizar su relación. Y además porque está muy fundamentada en la admiración. Yo sí, diría que el amor también pasa por esa posibilidad de mirar con ojos de admiración a la pareja, y eso lo retrata muy bien esa película. Yo creo que fundamenta el amor, ¿no? Sí. La admiración realmente no es que también esté ahí, sino que es uno de los pilares del amor. De alimentar, el admirar al otro, porque eso hace que, si bien es cierto, la relación y la cercanía y la erotización son fundamentales, pero si no hay admiración, eso quedaría como insuficiente, no basta, simplemente un plano más, pero lo otro sí llega a fortalecerlo. Y en la película definitivamente nos llevan a sentirlo, a sentir cómo ella lo admira, pero también él admira en ella no solo su belleza, sino el momento que está viviendo de forma romántica, y entiende por su experiencia de vida que tal vez ella podría tener un poco más, que obviamente pues la película no nos va a permitir desarrollar qué puede ocurrir solamente ese momento, algo así como el verso de Benicio Moraes, el amor es eterno mientras dura, y pues va a durar ese tiempo, un fin de semana, una noche, pero no va a trascender más, y será por tanto perfecto ese momento que dará en ellos para siempre. Sí, esa es la representación del el verdadero amor de verano, digamos, de ellos dos.
Vamos ya a hablar un poco de Hair. Me parecía interesante antes de ver los in Translation, que no me lo había visto antes de preparar este programa, porque yo veía esos reels o imágenes o publicaciones que compartían en donde mostraba como escenas de las películas de Sofía Coppola, la primera, y Hair también, y decía que se parecían mucho, que eran películas muy similares, pues. Yo esperaba encontrarme con escenas similares, con cosas como muy específicas que se me asemejaran, y no, me parece que no, para nada. O sea, logran como encontrar un momento donde está uno en un tren, el otro en un tren, entonces dicen, miren, aquí está. Esto es la película sobre la relación de los dos. Y sí, o sea, debe tener algo de eso porque el director no se puede desligar de su historia personal, ¿no? Y de lo que sintió y de lo que le genera y la opinión que tiene de una relación, cómo cree que es de acuerdo a lo que ha vivido. Pero no es una respuesta. Pero, exacto. Que es lo que se trata como de generar la respuesta del director. Muy sensacionalista, exacto. No necesariamente. Aunque sí hay un rasgo que marca precisamente eso, es cómo comprendemos las relaciones sentimentales, porque eso sí atraviesa perfectamente el espectro de esta película que es muy particular. Yo no la conocía, gracias a Juan pude verla y sí es demasiado interesante, sobre todo porque está en un escenario muy propio de lo que hoy estamos viviendo, es el desarrollo de las inteligencias artificiales o generativas. Y también hay una actuación tremenda, sí. O sea, es con Joaquín Phoenix y también con Scarlett Johansson. Sí. Que actúa nada más, hace la voz pues, de la inteligencia artificial y solo con la voz logra transmitir mucho, logra transmitir demasiado, o sea, uno ya sabe que es Scarlett Johansson, sí, pero yo creo que si uno no supiera y sin verla, le transmite a uno como esa energía de una mujer que es linda y que sabe que es linda. Sí, definitivamente. Como la confianza, ¿no? Es curioso y me parece interesante que hablemos sobre eso. Y es sobre la erotización ahora sí y la conversación sexual que ellos tienen, como ese, ¿cómo se dice? Eso no es sexting porque sexting es de texting, de chatear y de enviar la imagen. ¿Cómo sería en el teléfono? No sé cómo lo denominar, pero es muy interesante porque además para él tener bueno, sí. Hay que dar el contexto, él decide en ese mundo en el cual habita tener una IA, en este caso es una asistente que permite tener conversaciones con él permanentemente, pero entonces debe tener un auricular para poder escucharla y empieza pues como a darse todo este proceso de diálogo permanente y a medida que él va hablando con ella pues la va configurando de alguna manera para que ella vaya aprendiendo, pues, similar a lo que vivimos hoy con el uso por ejemplo del chat GTP. Pero es muy interesante porque obviamente él viene de una pérdida amorosa, una ruptura que lo marca mucho, entonces él prefiere tomar la decisión de utilizar un sistema operativo para poder empezar una relación que puede generar para algunos unas tensiones, pero en la película nos muestran que hay una gran aceptación por parte de sus amigos, de las personas que están ahí con él y deciden precisamente eso, darle una validez a ese sistema operativo. Y hay una escena que es poderosa en cuanto a lo erótico y es como él tiene una relación de tipo sexual con ella y pues obviamente la escena está muy bien trabajada porque sí, no hay nada que sea o que genere ese morbo que podría pensarse desde una inteligencia artificial, en este caso sistema operativo, sino que es solo la voz de Scarlett, que es una voz además muy reconocida, muy sensual y lo hace muy bien, todo lo que ocurre entre ellos. No es algo ordinario, o sea, no. Es algo... Sí, lo haces arrojar de pronto un poquito en la pantalla. Pero es creíble, ¿no? Pero claro, sí, por eso lo digo, como que lo mueve porque si no le daría uno o risa o vergüenza, sí, más que generar interés. Entonces sí, eso es muy bien lograda esa escena. Ya en Closer, sí, el sexo atraviesa todo. Es como una... ¿Cómo lo definiría? Es el elemento que rompe la relación. Exacto. Porque sí, es como un impulso y una necesidad que tienen los protagonistas, pero es lo que también los arruina un poco. Demasiado. Sí, o bastante. El hecho del deseo permanente, siempre que voy a esa película, porque la he visto doblada, la he visto subtitulada, me genera mucha
tensión, sobre todo el personaje de Jane, que es interpretada por Natalie Portman, porque ella es una total desconocida, es enigmática, y porque además, lo mencionaba, hay una escena donde me recuerda mucho a Casa de Muñecas de Ibsen, cuando ella toma una decisión y dice no más, ya no te amo más. Es similar al personaje de Nora, y entonces en ese apasionamiento he tenido la posibilidad de verla muchas veces, pero es eso, es tal vez porque no hay la suficiente comunicación, lo habíamos mencionado. Las tres películas pasan por eso. A veces en las relaciones de pareja no nos comunicamos de manera asertiva y entonces nos abrimos con un desconocido, como pasa en Perdidos en Tokio. Preferimos abrirle el corazón y lo que pensamos a alguien que no nos va a juzgar, que no se va a sentir señalado, que puede pasar por la pareja, ¿cierto? Entonces, y que no se sabe que es efímero el vínculo. Exacto, y que va a quedar ahí en ese momento, que no va a trascender. Y en Her, lo mismo, la comunicación, porque cuando yo la veía, que para mi asombro era una película con la actuación de Phoenix maravillosa, pero hasta qué punto también hay un nivel, una carga de egoísmo, porque realmente la relación con ese sistema operativo no es con otro, sino con él mismo, porque es él quien realmente está alimentando y le está dando el parámetro para que supuestamente, exacto, es una validación. Entonces es llevar esa necesidad del ego, no funciona con otro ser humano, entonces va a funcionar solo si soy yo quien lo moldea a imagen y semejanza. En el caso de Closer, definitivamente el deseo, ¿cierto? Se desea lo que no se tiene. Cuando se alcanza, ya ese deseo queda totalmente supeditado al olvido, ya no me llena, ya no me satisface. Pero sí es muy interesante porque de las tres películas, esta es la que nos muestra relaciones complejas de dos parejas que en algún momento de la vida empiezan a interactuar y empieza el deseo a generar en ellos la necesidad de dominio, de mostrarle al otro que realmente yo puedo alcanzarlo y que por tanto soy mejor que eso que usted está deseando. Me parece que es lo más complejo pero valioso también de esta película. Que igual es una relación, cualquier relación interpersonal es una relación de poder también, ¿no? Claro. Que también eso permea la relación amorosa. Pero me gustó lo que dijo del deseo de que cuando se alcanza se disuelve, y ya pues es intangible, se le esfuma en las manos a las personas, porque el amor también es lo mismo. O sea, el amor también es un concepto que cuando alcanza, cuando logra como el final, su objetivo, si es que tiene alguno, también es otro debate, si tiene algún objetivo, si lo logra, ya es otra cosa, ya no es amor como tal y se disuelve, ¿sí? Porque ¿cuál es el objetivo último del amor, o el objetivo final, ¿no? De amar, ¿cierto? O de amar, exacto, o sea, no hay tal. Simplemente como un vínculo que se logra mantener, ¿sí? Y una negociación como constante con el otro, cimentada en eso, en el deseo, en la admiración por la otra persona. Pero también en el tenerlo, pero también en el poseer a ese otro, que ha sido como el rasgo que distingue en esta película en particular la relación de los cuatro personajes. Es que ella él me pertenece, pero realmente no es así. Entonces, ella me pertenece, él me pertenece, obviando algo importante, y es que como sujetos, pues cuando nos sentimos de pronto así totalmente presionados o cosificados, porque llega a darse el caso, pues se puede activar la alerta de no es lo que a mí me complace, no es qué es lo que le ocurre a Jane hacia el final de la película, cuando hay un reclamo muy fuerte de el actor Jude Law, que es la pareja de ella en el filme, y ella le dice, no, pero es que ¿cómo me vas a reclamar si tú también hiciste lo mismo? Entonces no, dejémoslo aquí, ya no hay una relación que nos una, ya no te quiero. Y ahí es cuando le dice, pero ¿cómo se hace 5 minutos me estabas rogando que nos casáramos, que fuéramos una pareja perfecta y feliz? Y ella decide no, porque ya siente como la asfixia de esa relación, porque realmente ese personaje es muy tóxico. No, y como que a mí lo que me pareció fue más como una decepción, como que ella se decepciona del tipo, y es muy duro eso, me parece interesante, porque uno tiene una percepción alterada de sí mismo, ¿no? O sea, uno en el espejo no se ve realmente como es, sepan ustedes, no son como son en el espejo. Sí. Uno se transforma, el cerebro tiene la capacidad de interpretar también pues todo el entorno, ¿no?
Y eso pasa, me parece a mí, de forma mucho más fuerte, más evidente con las personas y con el amor, cuando uno está enamorado de alguien. Cuando uno está enamorado, las primeras veces uno lo ve al otro Sí. como un Adonis, una persona hermosa, divina. No entiendo por qué todo el mundo no De quiere estar con acuerdo, esa persona. Y admira todo le parece interesante. Ya cuando hay la ruptura y después cuando hay como ese momento de decepción, pues como que se cae la cortina y uno ve al otro por lo que realmente es y ya no entiende qué era lo que sucedía antes. Entonces yo creo que eso es lo que le pasa a ella también. Sí. Porque, Tenía una idealización de ese personaje, pero en las 3 películas pasa eso, esa falta de Sí. comunicación que había mencionado, porque pues no pasa se que ver con la permite. inteligencia artificial. De hecho, en lo más apasionante de Her es cuando ella como sistema operativo le dice, es que yo estoy teniendo una relación de forma simultánea con 694 personas o más, pero estoy enamorado solo de 691. Y uno dice, ¿qué es esto, cierto? Porque termina replicando en buena medida el comportamiento humano. Y además que llama la atención cuando hablamos de la admiración, porque la inteligencia empieza a mirar y a tener una relación con un filósofo, y pues claro, ella queda deslumbrada, fascinada por esa forma, por lo que él le enseña, porque pues es obviamente un pensamiento mucho más estructurado, más complejo que el que le puede ofrecer en su relación. El protagonista, que es un escritor de cartas, que a mí me pareció una labor maravillosa. O sea, para el contexto así del auge de la tecnología y de la desconexión, y también para la atmósfera pues, que carga como de soledad, tristeza y cierto misticismo al protagonista. Ese fue el mejor oficio que pudieron encontrar. Sí, claro. Escritor de cartas de amor sobre todo. De amor, sí. Entonces me acuerdo que en una escena mostraban, al principio creo, que él escribía la carta de aniversario del señor, del esposo, a la esposa, durante los últimos como 10 aniversarios, una cosa así, como de una década, escribiéndole siempre la carta a los señores. Él tenía como varios clientes, que él siempre les escribía las cartas, Sí, claro, en nombre de ellos y se las enviaba a la... y que los conocía a la pareja. tan bien, porque obviamente tenía la capacidad de usar el lenguaje para expresar tal vez lo que el otro no podía lograr como una expresión natural. Y en ese asunto también el lenguaje es muy importante. En las 3 películas se puede notar cómo Sí. el amor y lo que tú decías, el amor a veces se puede malinterpretar. Yo creería que si lo miramos químicamente, pues uno al principio cuando siente atracción por alguien, pues hay una segregación de ciertos, digamos, hormonas en nuestro organismo que nos hacen sentir esa admiración. Pero creo que cuando uno empieza a conocer al otro como es cuando vienen como esas situaciones de decepción o de no gustarnos, pero ahí es donde está como el error, creería yo. Porque uno tendría primero que amar a la persona tal como es, con sus dificultades, con todas sus manías. Yo creo que si uno llega a amar las manías, se hace más fácil amar esas cosas que pueden ser hermosas y que claro, las hacen únicas, pero uno se queda es como con lo físico, eso que comparte, que es común. Si uno llegara a mirar eso que es tan extraño, el extrañamiento, entonces, por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo con algún tema, cuando nos molesta que el otro se quede mirando sin decir palabra y queremos saber el por qué, qué está pasando en esa cabeza, que a veces ocurre como que el silencio genera ese miedo a que sea otra quien ocupe ese pensamiento, y no, puede ser simplemente que está reflexionando, mirando el paisaje, pero es como esa fijación permanente de saber qué ocurre ahí, lo que hace que se vaya distanciando. La necesidad de control, ¿no? Sí. Es lo que pasa y lo que destruye muchas relaciones. No amorosas y de todo tipo, ¿no? La necesidad como de controlar al otro y de que el otro gire también en torno a uno todo el tiempo, ¿sí? Que uno se sienta validado todo el tiempo, que tampoco es la responsabilidad del otro. Si no lo hace ni siquiera la inteligencia artificial. Exacto, no podría. Para un ser humano es mucho más complicado, mucho más difícil. De pronto esos primeros meses que efectivamente hay como una obsesión y más que todo impulsado por lo químico, por lo que le genera a la otra persona. Es más, dicen que cuando es muy frecuente, es muy común que lo dicen y está sustentado pues, en estudios, que cuando uno termina con una pareja sentimental, una relación romántica,
químicamente el cuerpo lo asimila como dejar una adicción a una sustancia. La dopamina empieza ya sea una adicción al café o a algún otro tipo de sustancia, que yo creo que todos hemos experimentado algo así, o al azúcar, por ejemplo, que pues si uno lo consume regularmente también pues comienza a generar una adicción, que uno no se da cuenta, pero el cuerpo pues sí, químicamente sí, uno produce ciertas cosas. Pero bueno, a mí me parece sobre Closer, que estamos hablando de esa película en su momento, el director Mike Nichols decía que él buscaba mostrar lo que ocurre cuando desaparece la comodidad en el amor. Y a mí me parece que sí, obviamente lo logró, tiene razón, tiene sentido lo que dice, la explicación que le da, pero me hizo preguntarme si el amor realmente es cómodo en el momento, o sea, si puede llegar a ser completamente cómodo el amor o no. ¿Y cómodo en qué aspecto? ¿Cierto? Ajá. Porque, por ejemplo, hay una pareja, una de las dos parejas, pues tiene una comodidad del status quo, porque son en cada uno de su profesión muy destacados, además tienen un reconocimiento de lo que hacen, hay una validación y hay una comodidad de lo que es el otro, porque se permiten, hay ciertas concesiones. Mientras que en la otra pareja, la pareja más joven, no hay tanta comodidad si lo vamos a mirar hasta desde lo económico, porque por ejemplo el personaje de Jane, pues ella no tiene una profesión, no se desempeña dentro de una sociedad donde sea validada por eso que está representando. Entonces de pronto esa comodidad es también pensar en algunos aspectos, pero yo creería que el amor no puede ser cómodo, el amor tiene que ser siempre tiene que ser un desafío permanente, un desafío y sobre todo entender que cuando uno inicia una relación y pasa el tiempo, no es el mismo, o sea, así como uno va cambiando con los días, porque piensa la vida de una manera diferente, porque todo lo que ocurre en el contexto afecta la forma de ver el mundo, también afecta la relación y ese otro también tiene que afectarse. Entonces yo creo que uno de los grandes, y que la película lo demuestra, es cuando uno asume que si quiere a alguien, que si ama a alguien, se va a mantener como en un estado ideal, y no es así, porque tenemos derecho a transformarnos. Tal vez no olvidar eso que hemos construido y que nos ha hecho felices en algunos momentos y que en algún momento también puede llegar a tomar una distancia y a separarnos. Y es difícil aceptar, porque además hoy el amor es un síntoma claro de búsqueda permanente y lo ha sido en todas las sociedades, pero en esta además se convierte también como en una rebeldía permanente, en un momento donde las relaciones son muy efímeras, donde yo me enamoro 2 o 3 días y al quinto día ya lo he superado. Entonces también darnos esa mucho posibilidad. la inmediatez, ¿no? Sí, y pesa mucho sobre lo que somos, porque a veces si no nos gusta cómo es el otro en 3 días ya, y se puede resentir y se puede haber perdido la oportunidad de construir una vida simplemente porque no nos damos el espacio para aceptar el otro como es. Yo creería que sí es muy importante, no ocurre en ninguna de las 3 películas, pero debe haber primero una aceptación de quiénes somos, con todos nuestros errores, con todo eso que cargamos, que no es tan maravilloso, que tenemos que mostrarle al otro para que ese otro se comprometa o no a eso que somos. Porque cuando ya usamos solamente una fachada para agradar, para que el otro se sienta cómodo, pues nos estamos mintiendo y por tanto no hay comunicación y por tanto simplemente vamos a tomar distancia y va a ser una experiencia, diría yo, muy negativa, si no nos mostramos como somos. Sí. No, y lo importante, otra vez, lo importante de la comunicación, el lenguaje y la transparencia en el amor, en las relaciones. Me parece que sí, en este caso, obviamente las películas todas tratan pues la relación amorosa, pero también creo que todo lo que estamos diciendo aplica a cualquier otra relación interpersonal, ¿no? Porque a un amigo, a un colega, uno también puede idealizarlo, ¿no? Uno también tiene esos problemas con la comunicación, también tiene problemas de transparencia, de mostrarse a veces como lo que es, no es, ¿sí? O el otro pues también, ¿sí? Como cierta miedo a la honestidad a veces en la relación humana. Lo que somos, ¿cierto? Como a lo mismo que lo que uno es, sí, exacto. Y no debería existir. ¿Por qué no debería existir? Porque todos tenemos manías, todos tenemos unas maneras particulares de ver el mundo, por eso somos únicos, por eso no puede haber un molde, pero es esa negación de lo que somos. De hecho, uno puede preguntarlo y usted o cualquier persona cuando le preguntan qué le gusta de la pareja, empieza a enumerar una serie de cualidades
que obviamente hacen que el otro se sienta muy bien, porque reconoce sus cualidades, pero creo que son pocos los que reconocen esas que no son cualidades y que a veces son tan pero que están ahí, que son el paquete completo, Claro. de otra manera. Sí, y que tienen a veces incluso más peso que otras cosas positivas, que uno le puede irritar, pero que también puede aprender a querer. Exacto. Esa es la cosa. A uno le pueden irritar muchas cosas de otras personas, ¿sí? Y en general debe haber algo, porque no somos todos perfectos. Exacto. Y venimos todos de contextos diferentes, entonces pues hay cosas que uno puede hacer que al otro le incomoden. Es natural, es completamente natural en cualquier relación, otra vez. Pero cuando uno ya le coge gusto lo que le molesta del otro o aprecia también como eso, Sí, o que quiere esa parte, claro. eso es amor. Sí, Ese ya es el verdadero amor. Sí. El verdadero amor sería amar primero los defectos antes de las cualidades, para poder aceptar al otro como es, porque creo que también esa es la otra obsesión que ocurre en Close. Cambiar al otro, otro, acomodarlo. y así no debe ser. Uno se encuentra con relaciones y también amigos que al principio compartían unas situaciones y ya después entonces viene el alejamiento. No, es que él hace otras cosas, sí, pero es que todos empezamos a cambiar. Entonces trate de validar, de apreciar eso que hace diferente, pero uno se queda, la típica relación de buscar que se puede compartir. Exacto, claro. Donde no, es que él antes era de esta manera y ya no lo es, pero yo quiero que sea. Tenemos que, la pretensión aquí es aceptarnos como somos, y ese aceptarnos como somos es con todo, yo lo reitero, el paquete completo, porque idealizados pues es realmente chocarnos luego contra un muro. Sí. Porque la idealización no existe, y si nos aprendiéramos a reconocer, a amar como somos con todas nuestras cargas, sería mucho más fácil compartir momentos que construyan recuerdos, que construyan vida y por tanto construyen relación. Sí, completamente. Además que es difícil ese choque cuando es con la identidad propia. Parece que es mucho más complicado cuando uno comienza a darse cuenta de qué tipo de persona realmente es. Hay una serie en Confort que yo veo todo el tiempo. ¿Sí conoces el concepto de serie Confort? No. Serie Confort es, la verdad, no sé si se utilice en algún espacio, pero mi generación lo utiliza mucho. Y es una serie que uno se vuelve a ver, que es como verla, ¿sí? Que uno ve mientras cocina, que uno ve cuando está triste y vuelve a vérsela y a vérsela. Es como un comodín para... Exacto, como algo que hace ruido y uno puede concentrarse en ver como para no pensar en otras cosas. Eso es una serie así como Confort. En Modern Family, que es una serie de las que varias que veo, así Confort, hay una personaje, una de las protagonistas, que en un punto, ya como en la cuarta temporada, dice eso, dice, me di cuenta de que no me gustaba mi personalidad. Entonces comenzaron a mostrar cortos de cómo era la personalidad y era una cascarrabias. Pero ella no era consciente de eso, entonces se volvió consciente de que era súper amargada, de que era muy grosera con todo el mundo. Entonces voy a cambiar. Después no cambia. Después como que llega a la conclusión de aceptarse como es y de que ella necesita ser así para que haya una estabilidad. Claro, y que esa es ella. Ajá, de que esa es ella, exacto, sí. Pero entonces eso me parece que es lo interesante. Y lo interesante, como ya decíamos antes, del arte, del cine, ¿sí, no? De uno poder verse en el otro y también identificar cosas en uno. Sí, definitivamente. ¿Usted cómo se encontró en esas películas? Bueno, en Closer me encontré el personaje de Jenny. Sobre todo porque vuelvo a repetir, ella es totalmente hermética en su forma de ver el mundo. De hecho, nunca podemos saber quién realmente es su verdadera identidad. Pero es una mujer que sueña, es una mujer que es auténtica. Y me gusta el personaje de ella porque al final, a pesar de que es la más joven, la que de alguna manera ha sufrido mucho más que los otros personajes, porque es la víctima recurrente de esas relaciones de poder que surgen y que quieren la imposición de ese deseo que ella representa a partir de su juventud y belleza, dice no. O sea, llega un momento que asume una postura muy radical y sabe que esa relación, por más que ella lo ame, no va a ser buena para ella, le va a hacer daño, y asume eso con determinación. Entonces el personaje de ella me gusta porque siendo muy joven tiene la determinación que le falta a los otros que han transitado mucho más en la vida, que tienen otras posibilidades desde el desarrollo del personaje, en el estilo de lo social, en lo que se desarrolla, pero ella, que no lo tiene, logra
desvincularse y es muy determinado. Ese personaje me gusta ese rasgo, yo creo que no tiene que ser determinado, entender también cuando una relación, cualquiera que sea, en la amistad, en la familia, en la pareja, funciona o no funciona, para tomar una postura. Y es como lo ideal, porque estamos en una sociedad donde se nos ha enseñado que podemos tolerar, soportar las relaciones que son así muy fuertes. Aún en la familia hay alguien que de pronto nos hace sentir mal, pero no, hay que tolerarlo porque pues es el primo, es el hermano, es quien sea, entonces no se puede romper el lazo. El verso de la Biblia, el versículo que dice que el amor todo lo soporta, ¿no? Exacto. Y que ese todo lo soporta, pues lo que hace es que erosiona lo que somos como personas, y hay personas que son sumamente erosivas, y es una muy buena analogía con lo que ocurre con un terreno cuando llega la erosión, ¿cierto? Lo desgasta, queda sin vida, no se puede plantar en él. Eso pasa con algunas personas, son totalmente erosivas. Entonces en estas películas sí me gusta esa determinación en ella. En Her, ¿qué me gusta? Me gusta que el personaje del sistema operativo toma rasgos muy de lo humano, que es lo más contradictorio. Es cómico, pero... Sí, pero llama la atención. Triste también. Sí, porque además el protagonista rogándole que no lo deje. Sí. Pasaría en cualquier relación humana. Pero entonces es eso, también entramos a explicar cómo ocurre desde la postura humana lo que se genera en un sistema operativo, pero realmente no sabemos si eso puede hacer, solo lo moldeamos por nuestra única experiencia de relación, porque ella termina actuando como actuaría una mujer que se deja deslumbrar por un hombre que tiene mucho más conocimiento que su pareja. Y en Perdidos en Tokio me gusta la idea de esos amores que son así, de momento, que no van a trascender en lo sexual, sino que hay una admiración genuina, de respeto, porque eso pasa. En mi generación hablábamos de los amores platónicos, aunque pues no tiene nada que ver con lo que es obviamente Platón. Pero esos amores que son idealizados, sí, porque la gente lo reduce y dice, ay, no, amor platónico, no tiene nada que ver. Esos amores idealizados que a veces uno pretende pensar que sería la mejor forma, simplemente eso. Es como una fantasía cuando se lleva a la realidad, pues no alcanza, no suple lo que realmente uno pensaba en la expectativa. Porque a veces el pensamiento también nos lleva a eso, ¿cierto? En idealizar, en generar lo que podría ocurrir, pero no ocurre. Esas son las condiciones que uno nota de las películas y la determinación que debemos tener como seres humanos en aceptarnos como somos. Vuelvo a repetir, con todas nuestras manías, que no es fácil, porque somos conflictivos. Nuestra naturaleza a veces, o naturaleza no, nuestra condición, nos hace pensar a veces que amanecemos un buen día y no queremos nada. Y tenemos derecho a sentir eso. Solo que hoy la sociedad nos lleva a decir, no, pero ¿cómo así? Se tiene que estar muy feliz. Y el amor es lo más importante, ¿no? Hay personas que deciden no tener una relación de tipo amoroso porque están cómodos consigo mismos, que no tienen la necesidad de llegar a esos niveles de estrés o de que se viven en la mayoría de relaciones. Nosotros lo hablábamos, por ejemplo, en el episodio anterior con la profesora Sandra Leal. Ella mencionaba también el tema de, ya que usted lo decía ahorita, de, por ejemplo, una persona que ya está alcanzando cierta edad, cierta mayoría de edad, cierta adultez, mayoría de edad no, sí, adultez sí, también se dice, y que decide no tener hijos, no tener pareja, ni formar pues como ese vínculo familiar, ¿no? Que es respetable. Pero siempre se piensa que hay algo mal con la persona, que hay algo mal con cómo se relaciona, o sea, que tiene algo que tiene una falla. Que alguna falla y por lo cual no puede hacer parte como de esa normalidad que es la pareja o los hijos incluso. Porque también pasa con parejas que ya llegan a cierta edad y es bueno, y ustedes van a tener hijos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y sí, o sea, también se ve como un problema, ¿no? Como salirse de esa estructura normal o normalizada, pues se interpreta como una falla. Que igual yo creo que es algo, por lo menos con lo que yo me identifico con todos los protagonistas, en que todos son disidentes de alguna forma, ¿no? Sí. En sus propios roles, y cada quien interpretando su papel, nunca antes mejor dicho en cine, pues, porque cada quien está haciendo un papel, pero en la vida también uno está interpretando un papel, ¿no? Sí. Todo esto es un personaje que uno proyecta ante los demás, y uno tiene una esencia, pero pues sí, con cada quien uno juega un... Claro, se adecua. Se adecua, sí, tiene un rol, digamos. Entonces yo con lo que me lograría identificar es más como con eso, ¿no?
que es el mismo concepto de delirio, de una persona que rompe algún tipo de paradigma. Y yo creo que todos los protagonistas tienen eso, de alguna manera u otra, todos rompen como con algo, alguna regla social que hay en el momento. Y eso me parece interesante porque también me parece que los hace a ellos mismos sentirse solos, ¿no? Así están acompañados en temas parejas, en algunas múltiples, se sienten como muy solos sobre todo es porque no hacen parte, no están cómodos en la sociedad, porque no están muy seguros en un lugar validado por todo el mundo en el que todo el mundo le diga que sí hace parte y que lo está haciendo bien, ¿no? Porque no Ser se el outsider es muestran, difícil. ¿cierto?, como son. Entonces, cuando empieza a emerger eso que te hablas, de realmente quién soy, entonces no hay comodidad. ¿Quiénes somos cuando no nos ven? Realmente deberíamos preguntarnos sobre eso. Y atendiendo a eso, entonces tratar de buscar en relaciones amorosas, de amigos, que realmente nos reconozcan en lo que somos allá en esos momentos donde nadie nos observa y que es como lo más cercano a lo que proyecta nuestra forma de ser o de ver el mundo, y no simplemente adecuarnos. Y yo diría que es como fingir, ¿cierto? Permanentemente fingir por quedar bien, por ser validados. Ahí es cuando no, para mí no es como la salida, por el contrario, es tratar de ser como somos. Y sé que así sea difícil para algunos, llegará quien acepte todo lo que somos. Y llegará a amar nuestras cargas. Y nosotros también llegaremos a amar a ese otro tal como es. Es como la idea, creería, se queda, bueno, y lo que habíamos mencionado siempre, que nos podamos comunicar. Si yo no estoy cómodo en una relación de amistad, de familia, de pareja, pues decirlo, es que pasa esto. Aunque, voy a decirlo, cuando uno dice no estoy cómodo, el otro siente que viene el ataque, he fallado, qué he hecho, por qué. Entonces es muy difícil. Sí, también está la defensa de uno mismo, ¿no? Y cuando se siente atacado, pues tiene que defenderse también. Es algo químico, sí, por claro, el cuerpo. la reacción. Exactamente. Bueno, ¿alguna conclusión de las tres películas, de la conversación, algo que se haya quedado en la... Lo más interesante es que hay que verlas porque realmente son unas propuestas cinematográficas que sí permiten esa cercanía con lo que somos, con esas relaciones, y son unas propuestas que nos permiten reflexionar acerca de nosotros mismos, de cómo podemos sentir a los otros y sentirnos a nosotros. Me parece que es como lo interesante. Entonces, no, una invitación a verlas porque realmente vale la pena. Son películas muy interesantes. Sí, yo también los invito a ver las películas, a que nos cuenten, que nos comenten, nos compartan, pues, qué les parece, si las han visto también, que nos cuenten si están de acuerdo o no, o qué otras cosas les generaron, qué piensan. A mí no me quedó nada por decir, la verdad, creo que todo está dicho. Todo ya está dicho, sí. No, los invito y las invito a leer el blog, estamos publicando, ya hemos publicado algunas cosas allí, a que nos sigan en las redes, en YouTube también. Yo siento un poco ridículo pidiéndoles esto, así que valórenme y por favor háganlo. Suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cuando subimos cosas, ¿no? Nosotros subimos cosas los viernes, pues subimos episodio de YouTube los viernes para que estén atentos, y en alrededor de la semana estamos publicando también en nuestro blog. Entonces, gracias por escucharnos, por estar aquí, y atrevamos a pensar qué sería del mundo sin delirio.